Europa está al borde de la deflación. En España estamos dentro de la deflación, pero luego hablaré de España en concreto y lo que significa política y económicamente esta situación para España, pero está al borde de la deflación y lo que están pidiendo, sobre todo los reyes del gasto, es que el Banco Central Europeo empiece lo que se llama la QE, la Quantitative Easing, que es compra de deuda tanto pública como privada. Que en el caso práctico de España esto no es más que darle más droga a los drogadictos, porque lo que va a ocurrir con esto no es que la economía española vaya a salir adelante, sino que toda esta panda de golfos, corruptos y despilfarradores que rigen el país y sobre todo las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan seguir endeudando a los españoles indefinidamente, cosa que llevan haciendo. Curiosamente, y hago un pequeño paréntesis aquí, me decía el otro día, muy cínicamente, un cargo electo del PP, que ve la situación de color negro hormiga en España, decía que la deuda es lo que menos les preocupa a los del PP, porque no la piensan pagar. No lo dicen como lo dicen los de Podemos, pero no la piensan pagar, básicamente porque no se puede pagar, es decir, ya no podemos devolver la deuda que tenemos. Pero bueno, ese es otro problema. Entonces, con las compras masivas de deuda por parte del Banco Central Europeo, les pueden permitir a esta gente el seguir gastando, no es la palabra correcta, la palabra correcta es despilfarrando y tirando el dinero como están haciendo. Les acaban de dar 8.000 millones de euros a las comunidades autónomas para que se lo gasten antes de mayo y puedan contratar a miles de parientes, amigos y correligionarios y sigan gastando, vamos, como si el dinero no tuviera fin, cara a las elecciones de mayo. Y este es el sentido por el cual se está pidiendo a gritos al Banco Central Europeo que haga esto. Alemania es la que está poniendo más pegas y por eso el tema se está retrasando, pero yo creo que Draghi no va a tener más remedio que seguir adelante con este tema, lo cual añadiría una responsabilidad que es realmente irresponsabilidad por parte del Banco Central Europeo, porque lo que ocurre es que estos tíos, y cuando digo estos tíos me estoy refiriendo a los del Banco Central Europeo, no controlan para nada en qué se gasta el dinero que ellos tan generosamente entre comillas, porque luego tiene otras connotaciones diferentes, que están repartiendo y están imprimiendo billetes como si fuera el confeti de la señora Mato en las fiestas de sus niños. Entonces, esta es la situación. Este gasto, teóricamente, debería ayudar a subir algo los precios para no caer en deflación, pero veremos a ver qué es lo que pasa. El drama, insisto, es, primero, España ya no puede devolver la deuda. Segundo, se está dando más droga a los drogadictos, a los golfos y a los corruptos y a los despilfarradores, lo cual no es en el interés de España. Y finalmente estamos dando un incremento artificial de los precios que no va a conducir a nada. Esto de una manera general. Y luego, si queréis, entramos ya en el caso específico de España. Muy bien, pues puedes seguir, Roberto. ¿Qué pasa en España? Yo te diría, de lo que nos pasa a nosotros, sí, que es lo que de verdad nos interesa. Porque lo que los pase a los demás, pues está muy bien, desde un punto de vista teórico, y desde un punto de vista de cómo puede afectar por un efecto rebote a España, pero lo importante es dónde estamos nosotros. Venga. Bien, bueno, lo primero, antes de entrar en el tema económico, yo creo que de nuevo tengo que mencionar algo que todos los ciudadanos responsables de este país deben tener en cuenta, y es que el gran objetivo de los fanáticos del Estado Islámico es el sometimiento de España a la más cruel de las esclavitudes imaginables. Entonces, en esta circunstancia es inaudito y es repugnante y es repulsivo que haya medios de comunicación en España o analistas que estén cuestionando la presencia de fuerzas terrestres españoles en Irak, de asesores. De que Morón, que es lo que han pedido los norteamericanos, convertirla en una base para el despliegue de fuerzas de acción rápida en Oriente Medio. Y que la izquierda, que es siempre tan comprensiva con el islamismo y tan cobarde, porque lo que están pidiendo este niñato irresponsable que está al frente del Partido Socialista es desmantelar el ejército y seguir con la teoría de la rendición preventiva de Zapatero, es que no hay por dónde cogerlos. Entonces, es que simplemente hay que estar locos para discutir nuestra ridícula implicación en la lucha contra el terror, cuya meta final, no se olviden, es nuestra destrucción, la destrucción de España, fundamentalmente. Luego aquí tengo que volver a mencionar... Que lo que pasa, Roberto, es que nadie toma en serio esa amenaza.
Nadie puede imaginar que España pueda ser destruida por un Estado islámico. Nadie lo piensa. Bueno, pues que se lo vayan tomando en serio, porque si no fuera porque otros están luchando por nosotros y están peleando por nosotros y están dando sus vidas por nosotros, ya veríamos lo que pasaba. Pero es que lo que estamos haciendo, lo que pretenden los medios de comunicación españolas y analistas, es que no se deje utilizar a los Estados Unidos la base de Morón como base de despliegue de sus fuerzas de acción rápida para detener al terror. Y esto no hay por dónde cogerlo, Antonio. Lo mires por donde lo mires. Sí. Pero es que te digo más. Es que el rey, sabes que pronunció, ¿te acuerdas del artículo que escribimos sobre su bochornoso Sin duda ninguna. discurso de Navidad? Discurso horrible. Bien, pero es que, Antonio, en su alocución a las Fuerzas Armadas, este niñato, vamos, iba a decir que le viene grande, es que no es que le viene grande, le viene inmenso el puesto que ocupa, no mencionara siquiera estos hechos cruciales, es decir, la amenaza que supone para nosotros el Estado Islámico y cómo debemos ayudar a nuestros aliados y los que están luchando por nosotros. Sí. Y lo único que hizo este niño, como en su discurso navideño, es hablar de vaguedades como decir, mandar es servir. Fue una de las frases centrales de su economía. Mandar es exactamente lo contrario de servir. Manda quien no sirve, sino quien ordena a otros que le sirvan. Eso es mandar. Bueno, pues esto fue lo que dijo, ¿eh? Esto fue el centro del discurso. Mandar es servir. Y luego habló de lo buenos que son los ejércitos cuando les está quitando el pan y la sal. Vamos, su presupuesto va a quedar reducido en un 15% entre el año 15, 16 y 17. Micro, que te alejes. Pero bien, bueno, pues es evidente que este niño no está al servicio de los intereses de los españoles, sino del régimen de partidos que es quien le mantiene en el poder. Muy bien. Pero luego, claro, tú tienes que preguntarle al señor Rajoy, pero vamos a ver, señor presidente del gobierno y señor ministro de Defensa, que es también, pues, lo que es, un tío de tercera clase. Dice, ¿qué rayos hace un escuadrón de Eurofighter españoles en Lituania que se ha desplegado contra Rusia en lugar de estar en Oriente Medio bombardeando las posiciones de ley cada día, como hacen los americanos? No sabía esa noticia. Pues sí, hay un escuadrón de Eurofighter españoles en Lituania para parar a Rusia. Rusia que no es nuestro enemigo, ni nos amenaza, ni constituye la amenaza rusa no es militar. El problema es que como Rajoy, aparte de un mentiroso compulsivo, es un redomado cobarde, y ante una izquierda totalmente complaciente con el integrismo y partidaria del desarme unilateral y la rendición preventiva, no va a aceptar, casi seguro, que los norteamericanos utilicen la base de Rota para el despliegue de las fuerzas de acción rápida, que están para defendernos a nosotros. Son tan miserables y tan canallas que es esto. Bien, y hecha estas consideraciones, ¿qué es lo que pasa con nosotros? La caída de los precios del petróleo ha profundizado, no es el origen, pero ha profundizado la situación de deflación en la que nos encontramos, porque España lleva con los precios cayendo, sobre todo el IPC, por supuesto, pero el IPC no es la medida de la deflación. La medida de deflación la da lo que se llama el deflactor del PIB, porque el IPC es una cesta de algo así como 400 productos que se supone que reflejan el consumo de la familia media española, pero el deflactor del PIB es la totalidad de los precios de todos los productos que se comercializan en la economía. Roberto, que cuando se habla de la inflación subyacente, también convendría que la metiera aquí para aclararlo, que yo sé bien lo que es, pero acláralo ahora. Bueno, vamos a ver, la inflación subyacente, que es core inflation, como le llaman los norteamericanos, es la inflación sin los precios de la energía y sin los alimentos frescos. Es decir, que tendríamos que descontar el precio del petróleo, realmente aquí, y el precio de los alimentos frescos. Y entonces el resto es la inflación subyacente, que de alguna manera es lo que marca la tendencia fundamental cara al futuro. Hasta cierto punto, porque ahora mismo los precios energéticos van a estar bajos durante mucho tiempo. Por el petróleo. Por lo tanto, que por tanto es energía. Sí, claro, es energía. Es decir, que, bueno, esto es una distinción que se suele hacer en la economía y que hacen los economistas y que está bien, pero bueno, que da lo mismo. Es decir, la inflación subyacente está cayendo en España exactamente igual. Esa es la pregunta, es lo que quería que tú dijeras, eso. Eso, exactamente igual, y por lo tanto estamos en una situación deflacionaria.
deflacionaria. ¿Y qué significa una situación deflacionaria? La situación deflacionaria es la peor de las situaciones posibles, imaginables, cuando un país está fuertemente endeudado. Y sobre Porque todo, esto significa que... la que tiene obsesionada a Merkel. Ya. Bueno, a Merkel lo que le tiene obsesionado es que le devuelvan lo que le deben. Y está encantado con Rajoy, que es su monaguillo preferido, porque le ha devuelto todo el dinero que debíamos a los bancos alemanes, un dinero que jamás debimos devolver a estos irresponsables que prestaron el dinero sin tomar ninguna precaución a las cajas de ahorro españolas, que eran unos golfos, unos corruptos y unos ladrones. Pero bien, eso es otra historia. Pero a lo que voy, ¿qué ocurre con la deflación? Un país que está en deflación, las deudas son mucho más difíciles de pagar, el consumo se retrae, la inversión no se realiza y, por lo tanto, se produce un estancamiento económico brutal hasta que ese tema no se revierte. De ahí la gravedad de la inflación. Además, otro tema, que yo estoy harto de decirlo y cuantificarlo, significa que el PIB que estos golfos que nos gobiernan y tramposos que nos gobiernan están utilizando para decir que la economía crece es lo que se llama el PIB real. Pero el PIB real está constituido por la suma, por los precios de los bienes que constituyen el PIB y servicios que constituyen el PIB, porque el PIB es la suma de los precios de los bienes y servicios finales producidos por la economía en un trimestre, en este caso porque se hace cada 3 meses. Bien, pues el precio que se aplica a los bienes es un precio ficticio, no es el precio real, es un precio a euros constantes. Es decir, no se tiene en cuenta la deflación. Por ejemplo, si el precio de un bien, que sea, ha bajado un 10%, que muchos de ellos han bajado un 10%, el precio que se aplica en el cálculo del PIB real es un precio sin tener en cuenta esa reducción del precio real. Por lo tanto, el PIB real no es el dinero que el país está ingresando como consecuencia de la venta de bienes y servicios. ¿Cuál es el PIB que refleja realmente el crecimiento o decrecimiento de la economía española y de cualquier otra economía en una situación de deflación? El PIB a precios de mercado. Es decir, multiplicando, y esto lo entiende hasta un niño de primaria, para saber el dinero que España está generando, el PIB, la riqueza que España está generando, tienes que multiplicar los precios y servicios generados en un mes o producidos en un mes por el precio al que se han vendido, lo cual es absolutamente de perogrullo. Es decir, oiga usted, si esto vale 100, usted ha ingresado 100. Usted no puede decir que ha ingresado 110 porque le pone un precio ficticio, un precio a cifras constantes, que es lo que se hace para calcular el PIB real, que tiene sentido en una situación de inflación, pero carece totalmente de sentido en una situación de deflación. Esta es la gran mentira de estos gobernantes indignos que tenemos y de todos unos medios que están colaborando activamente, y bueno, instituciones como el Banco de España, el INE, etcétera, que están colaborando activamente en alimentar la gran mentira de que España está creciendo económicamente. Porque, ¿qué ocurre, querido Antonio, queridos amigos? ¿Qué ocurre si tú calculas el PIB, la riqueza creada a precios de mercado? Es decir, el dinero que ha entrado en el cajón, al precio al que se han vendido y no a otro, ficticio. Pues ocurre que la economía española no está creciendo, sino que está decreciendo. Ese es el gran problema. Y a propósito de este tema, ¿me quiere explicar qué razones prácticas, científicas, técnicas, vocabulario, por qué deflación se le llama inflación negativa y por qué cuando no crece la economía global se le llama crecimiento negativo? ¿Por qué no se le llama decrecer y deflación? ¿Por qué? Bueno, pues no lo sé, porque eso ya es un poco... Es que yo creí que habría alguna razón. No es una en la jerga. Inflación negativa. Vamos a ver, llamar a la deflación inflación negativa es una cursilada. es una cursilada es lo que de algún profesor chorras que dice estas cosas. Inflación negativa. Bueno, pues vale, pues inflación negativa. Y crecimiento negativo. Pero hay una palabra para eso en la economía que está acuñada desde hace más de 2 siglos, que es la deflación. Y eso es lo que hay. Y punto, pelota. Entonces, que algún cretino o algún cursi le llame inflación negativa, y hay peligro, se llama Doña María. Hay peligro que en esta situación revierta o se oriente hacia esa palabra tan extraña, tan extranjera, que era estaflación. No, porque en este momento no hay estancamiento con inflación. Eso es. Hay estancamiento con deflación. Eso, ¿y cómo se llama eso?
como no, esta se llama deflación, deflación, pura y simplemente. Se llama una situación deflacionista, nada más. que es la peor, como he dicho, peor de las situaciones posibles. Porque el resultado de todo esto es que la gente va a perder poder de compra durante el año que viene. Porque, sobre todo, la gente que está endeudada, sus deudas serán mucho más onerosas y mucho más imposibles de pagar. Porque esto lo que hace es que los tipos de interés, aunque parezcan muy bajos, es decir, tú imagínate que te cobran por un préstamo, te cobran poco, y dice, es que me están cobrando solo el 3%. Ya, pero si la deflación, los precios están bajando un 2%, realmente te están cobrando un 5%. Es decir, el tema es un tema muy, muy negativo y sobre todo porque la gente deja de comprar y sobre todo deja de invertir y por lo tanto de crear trabajo en estas situaciones. Roberto.